Doctora, Buenos días, ¿cómo están? usted tiene un caso de falsa denuncia también, ¿no? No solo uno, tengo varios casos de falsa denuncia, pero creo que uno de los más resonantes es un caso en el cual una mamá denuncia a su pareja que viven en otra provincia por violencia de género. Se hace una orden de restricción, impedimento de contacto con su hijo, que en ese momento tenía 1 año. Se va a juicio, se demuestra que esta denuncia no era real. A todo esto ya había pasado 1 año más. Entonces ahí comienza una revinculación con su hijo. El papá, la mamá sigue impidiendo esta revinculación, incluso a través de gente del juzgado que tenía que ir, asistentes sociales, los buscaba al niño, lo llevaban, y tenía una prohibición de salir de la provincia con el niño. ¿Qué hace esta mujer? Se va de la provincia, a pesar de que existía la orden, y se viene a Tucumán. Llega a Tucumán y ¿qué hace? Vuelve a hacer una denuncia de violencia contra su expareja. ¿Qué hacen aquí en Tucumán? Le ponen una orden de restricción a su expareja y de la provincia de origen piden la restitución del niño a la provincia porque no podía salir de su centro de vida. Pero cuando a mí me llega el caso, me habla el papá, yo no puedo acá en Tucumán buscar a ese niño si hay una orden de restricción. O sea, eran 2 órdenes contradictorias. ¿Qué hago? Me presento en el juzgado. Demuestro en el juzgado que... ¿Qué juez? Está en la OGA número 4. Cuando me presento en el juzgado, demuestro que esta mujer ya había tenido su derecho de defensa en otra provincia. Demuestro informes psicológicos, informes sociales, todo, incluida la orden de restricción. Pido que se inhiban de actuar, porque aparte, ¿cómo puede existir una violencia de género si hace 1 año que no tiene contacto con ese progenitor? Bueno, a todo esto llevamos en agosto del 2025 1 año. Todavía no logro que el juzgado se inhiba para poder cumplir esa orden de restitución de otra provincia. ¿Por qué? Por el miedo a lo que pueda suceder. La verdad que... ¿Miedo de quién, del juez? Sí, ya 2 veces pasó a resolver esta inhibición y las 2 veces volvió. La última vez ahora me han pedido que presente informes psicológicos y psiquiátricos de todas las partes. Citan a mi cliente en forma presencial. Mi cliente vive en otra provincia que es muy lejos, no es una provincia lindera ni nada. Entonces tuve que pedir que me permitan que esos informes los hagan en su provincia de origen, demostrando que ya estaban todos los informes hechos en el juicio que se había llevado adelante. Y bueno, y ahí estoy todavía a 1 año, por lo cual ese niño hoy tiene 3 años. Pero acá estamos viendo el tema de la falencia de la justicia. Yo creo que es una falencia en el cual tienen mucho miedo de actuar y de dar medidas en las cuales contradigan a lo que dice una mujer. No nos olvidemos que hoy con el solo relato se ponen estas órdenes, ya sea restricción, impedimento de contacto, exclusión del hogar. Después de recién el relato y todas las medidas, se va a juicio. Y en el juicio no es fácil tampoco demostrar. Uno tiene que aportar pruebas, tiene que aportar informes psicológicos, psiquiátricos. Y no nos olvidemos que lo que esto conlleva como consecuencia más grave, de todos los casos que yo tengo, el 90% de los hombres está con tratamiento psiquiátrico y psicológico. Porque el daño que hacen es muy grande. Perdón, pero ese es sobreviniente, es decir, después de la denuncia, o ya vienen antes, porque si usted me dice, es antes, es complicado. ¿Qué? ¿Los tratamientos? Claro. No, son luego de las denuncias, por los impedimentos de contacto que hacen con los hijos. No nos olvidemos que aparte de que ese papá sabe que es una falsa denuncia, no deja de ocasionarle una vergüenza. Tengo un papá en el cual también fue denunciado por su mamá, pero en este caso más grave, por un presunto abuso sexual. Llevaron a esa niñita a cámara Gesell.
Nosotros sabemos que si en cámara Gesell hay un indicio de que hubo un abuso, ese papá de ahí sale esposado directamente a la cárcel. En cámara Gesell... No siempre, doctora, no siempre. Bueno, pero en la mayoría de los casos que sí hay un indicio, sabemos que hay el papá casos que está está ahí... prácticamente de todo y no, siguen libres, ¿no? Sí, bueno, en este caso la niña no manifestó ningún abuso, después se hicieron pericias psicológicas, una niña muy chica, y tampoco todavía logramos que en la justicia penal un sobreseimiento. Es muy difícil. Doctora, ¿usted cree que esto se produce porque no hay una consecuencia severa para quienes hacen falsas denuncias? Yo creo que sí, creo que debería haber una consecuencia más grave. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha utilizado una ley que fue hecha con un muy buen objetivo, que fue para defender realmente a mujeres que sí sufren violencia de género en cualquiera de sus modalidades, llamémosle económica, psicológica, porque recordemos que la violencia no es solamente golpes, tiene otros tipos de modalidades. Y lamentablemente se usó esto en beneficio de otras personas. Ya lo han dicho varios abogados, que muchas mujeres llegan a sus estudios como diciéndole, bueno, doctor, si tenemos que hacer una denuncia de violencia para excluir a esta persona, la hagamos. Porque lamentablemente hoy, con solo el relato de esta mujer, se logra esto. Pero usted sabe que esto se llegó a esta ley de protección de las mujeres, o de la violencia de género, se llegó porque había un extremo sí. donde la justicia no intervenía, donde no se le creía a la mujer. Se llegó por una situación ilímite, ya no había cómo rechazar todo eso, ya usted no tenía elemento para no creerle a la mujer, porque salían, llegaban morados y la policía no quería recibir la denuncia. Pasa que antes se consideraba, en el ámbito del tema de la violencia de género, no nos olvidemos que la mayoría de la violencia de género ocurre dentro de, ya sea una pareja, expareja, matrimonio, y antes el pensamiento era lo que ocurre en la vida privada, queda ahí, es privado. Bueno, a través de muchos estudios y todo se demostró que obviamente que las mujeres no tenían estas herramientas, y se hace esta ley que es muy buena, pero bueno, también tenemos el mal uso de esta ley. Ahí es donde yo apunto y ahí es donde nosotros tenemos que poner el foco. Está bien, me van a decir, en un 100% de denuncias tal vez un 10% son falsas. Sí, bueno, pero el daño que causa ese 10%, y creo que el daño más grave, está bien, es en ese progenitor que se quiere castigar porque se lo hace a través de... Pero los que más sufren a la larga son los hijos. Este chico que sale ahora a denunciar que ha sido manipulado por su madre. Este chico, las consecuencias psicológicas de haber dejado a su padre encerrado 3 años, de haber perdido el contacto, de haberse criado sin una figura paterna, sin su progenitor. Hoy la verdad que yo valoro que él haya tenido este coraje de salir y poder contarlo, porque no es fácil. El año pasado también había un caso de un padre que lamentablemente terminó suicidándose por el hostigamiento que le generaba la madre, distintas denuncias falsas, y que terminó desvinculándolo del hijo. En este sentido, ¿qué herramientas tienen las víctimas de falsa denuncia? Hoy la verdad que todos sí te dicen, sí hay herramientas, podés ir por daños y perjuicios en penal, pero la verdad que se hace muy difícil llegar a una condena por una falsa denuncia. ¿Por qué? Porque yo, para poder demostrar que es una falsa denuncia, necesito que un juzgado me diga que esa denuncia no existió o no era como fue planteada. ¿Y qué pasa con las sentencias que sacan los juzgados? Cuando te libera, te saca las órdenes de restricción, ya no hay prohibición de acercamiento, ya no hay impedimento de contacto. ¿Ellos qué te dicen? Que hoy no hay riesgo entre estas personas, pero no te dicen que nunca lo hubo. Entonces, ahí es donde se hace difícil poder, estamos hablando de denuncias más que nada en el campo civil. En el campo penal ya es un poco más complicado, obviamente. Ahí sí tenés más herramientas, porque si tenemos una sentencia de sobreseimiento... Doctor, acá hubo jueces, juezas,
en materia de familia tomaron decisiones muy fuertes. Hubo jueces... Para las dos partes, ¿no? Sí. Para las dos que partes. dependía el interés en cada caso. ¿Cómo el interés? El interés que había con algunos de los dos progenitores, porque hubo progenitores perjudicados y también hubo mujeres perjudicadas, que hoy hay un caso, bueno, que muy resonante, que todavía siguen pidiendo justicia, insistiendo. Lamentablemente, yo reitero, necesitamos que la justicia tome más cartas en el asunto cuando es el hombre el que denuncia. Me pasa mucho que es como que ¿Cuando es el hombre que denuncia o al que lo denuncia? No, el que también. A mí me ha pasado de hombres que han ido a la comisaría y los mismos policías le han dicho, no seas, ¿cómo vas a venir a denunciar? Claro. Porque la mujer sufre violencia de género, pero hay hombres que también sufren violencia doméstica. ¿Usted se anima a un debate de estos temas, doctora? Sí, claro que sí, porque lo vivo a diario. Vamos a hacer un debate, doctora, me gusta el tema. Sí, Por lo no hay menos para problema. aclararlo más. Yo creo que yo estoy a favor, obviamente, de la ley, estoy en contra de este mal uso que se ha hecho. Eso Gracias. hay que dejarlo bien en claro. Antes una mujer tenía que llegar un poco más muerta para que realmente le tomen una denuncia. Hoy, con esta ley, vos vas, relatás y ya con eso es suficiente. No es suficiente. Ayer vino una señora que la justicia hasta aquí no tomó ninguna medida, ya lleva un año. Ella relató que casi la matan prácticamente y la justicia en Concepción y acá no tomó ninguna medida. No siempre es lo mismo, doctora. Bueno, Hay algunos países que tienen más suerte, no tengo idea cómo es la justicia. ¿O es de suerte o es ciega? No. bueno, espero que no sea ciega porque si no estamos en el horno todos. Gracias, doctora. Espero. Gracias a ustedes, ¿no? Señora. Bien, muchas